A ver, voy a revisar, bueno, restan los 4. ¿Les parece? Esperemos unos 5 minutitos más a ver si alguien más se conecta. Listo, chef. Ya. Ok, chicos. ¿Qué? Voy entonces a
A comenzar, ya. Les tomo. A ver. Coloco la asistencia. Hola. A ver. ¿No saben qué pasó con la Jessie? La Jessie Varela, no sé. Ya, a ver, está Bernal, Presente, chef. Piollo y Yares no está, ¿no? Presente, chef. ¿Sí está segundo? No. Isaac, Ángel, Jessica, ¿tenés acá? Sí, sí estoy. Ya nos falta Jessie Varela, ¿no? Ya nos falta. Ya. A ver, chicos, voy a intentar a ver, compartirles la presentación. Hoy día, a ver, decidí ya iniciar con ustedes la parte teórica de Sudamérica. Si bien nos está haciendo falta la próxima semana revisar la última clase de Centroamérica, que en este caso sería la presentación de su propuesta de menú de interpretación. Aparte de eso, tenemos la clase demo, pero para poder ya estar un poquito más al tanto de la comida de Sudamérica, que es el tema central de nuestros segundos juegos de roles, quiero revisar con ustedes o avanzar la mayor parte de información el día de hoy, ¿ya? Y después de eso, pues, les indicaré cuál es la propuesta del menú que hemos decidido con José. Las fichas van a estar listas ya hoy en la noche o máximo mañana en la mañana, porque tenemos que subir esa requisición. Nos ha tomado un poquito de tiempo, la verdad, porque sí les indicamos, ¿no? Que la intención era que hacer recetas que sean un poquito más atractivas, de alta cocina y que ustedes puedan, obviamente, demostrar una gastronomía sudamericana, ¿ya? Pero la Jessie me acaba de llamar, me dice que ya mismo se conecta, que está sin internet, que ya le van a- Ok. Ya, no hay problema. Ahí le admitimos luego. Ya, bien. Entonces, yo creo que, bueno, para nosotros no es nada nuevo posiblemente. Yo sé que dentro de la cocina hemos tenido, ¿no? Ya algunas experiencias dentro de la cocina de las Américas y la cocina incluso internacional, ¿no? Ustedes han ido de alguna manera, pues, adquiriendo ciertos conocimientos y sobre todo definiendo un perfil de sabor de cada una de nuestras gastronomías. Imagínense el tiempo que necesitaríamos nosotros, ¿no es cierto?, para poder aprendernos todos los platos. Creo que lo más importante es el poder definir los productos, las ciertas técnicas, ¿no es cierto?, que creo que es lo más importante a la hora de definir platos, sobre todo tradicionales, porque quizás cada una de las cocinas tienen platos populares y muchos de ellos los hemos hecho, ¿no? Ayer, por ejemplo, o anteayer que tuve con ustedes, me gustó mucho las respuestas o los platos finales que tuvimos con la ropa vieja, que es un plato muy tradicional de Cuba, la cachapa también, que tuvo un buen resultado, ciertos sabores del Caribe que ustedes pudieron definir, ¿no? O sea, los mariscos fueron un poco los que representan esta cocina, pero bueno, utilizamos el pollo, de pronto por ahí pudimos haberle metido tal vez un poco más de mariscos por el tema, ¿no? Pero ciertos sabores pues se definieron y creo que es lo más importante. Pero considero que en la gastronomía sudamericana tenemos nosotros por ahí un plus, ¿no? O podemos de alguna manera pues aprovechar mejor ese conocimiento porque creo que estamos un poco más acostumbrados a ciertos sabores y ciertos perfiles.
considerando también que la mayoría de las gastronomías o de las cocinas de Sudamérica son similares, bastante parecidas a la nuestra, ¿ya? Sin embargo, acá podemos tener como que una variedad de influencias también, ¿no? El que vimos en la parte de México, vimos en la parte de Centroamérica, que también había mucha influencia europea. Acá quizás se define un poquito más, ya si considero países, por ejemplo, como Argentina, como Uruguay, como Chile, la parte sur, por ejemplo, puedo yo considerar aún más esa influencia europea, ¿ya? Entonces, los países que vamos a comprender dentro de la gastronomía sudamericana van a ser Colombia, Venezuela, ya la gastronomía de Perú, vamos a ver Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Chile y Bolivia, ¿sí? Que son los países que vamos a considerar. Quisiera que traten de día de hoy, pues ir preguntando, ¿no? Sobre todo revisando, estamos con estas diapositivas y preguntando todo lo que puedan, porque ustedes saben que esta información ahora la vamos a utilizar para el proyecto que tenemos, ¿no? Para este siguiente parcial. Ya, entonces aquí tenemos un mapita de los países de Sudamérica que vamos a considerar, ¿no? Ya pasamos Centroamérica, ahorita llegamos a la parte de Venezuela, Colombia. Obviamente no vamos a considerar Ecuador porque ustedes ya lo revisaron en cocina ecuatoriana, pero tenemos a Perú, a Brasil, ya a Uruguay, perdón, a Bolivia, tenemos aquí a Uruguay, a Paraguay, a Uruguay, aquí tenemos a Argentina y Chile. Sí, entonces encontramos una fusión de bastantes etnias dentro de Sudamérica. Hay demasiadas influencias, sobre todo europea, ya, y la amerindia. También tenemos influencia africana, sobre todo en la parte de Brasil, influencia española e italiana, hábitos y productos alimenticios que van a variar mucho según el medio físico, ya, y de las regiones que vayamos a analizar, ya. Se diferencian aquí muchísimas áreas. La ventaja de nuestro continente sudamericano, de la parte de Sudamérica, es que estamos rodeados, ¿no es cierto?, por mar. Quizás los únicos países que de pronto no tienen esta ventaja, pues son Bolivia y Uruguay, ¿sí? Perdón, y Paraguay, estoy confundida. Y estos países quizás no tienen el acceso al mar, pero no han permitido tal vez el que su gastronomía se quede truncada, ¿no? Sino, por ejemplo, en el caso de Bolivia tiene un acceso a través de Chile al mar, entonces ellos sí pueden tener, ¿no es cierto?, su pesca. Entonces, sí vamos a ver cómo en los diferentes países el uso de los productos cárnicos de tierra y de mar, pues está ampliamente utilizado, ¿no? El consumo de las carnes asadas, por ejemplo, está muy extendido en la parte del subcontinente, sobre todo animales como los caprinos, bovinos, porcinos, ¿no? En el caso de Argentina y Uruguay, por ejemplo, son los países que más realizan parrilladas al aire libre, que se conocen como asados y churrascos, aunque en la parte, por ejemplo, de Colombia también, se realizan muchísimos, y en Chile también se realizan muchos asados, cada uno con ciertos detalles, pero lo que no podemos negar es que en toda la parte de Sudamérica se utilizan mucho estos animales autóctonos, ¿no? Sobre todo los caprinos, los bovinos y los porcinos, aunque en realidad sabemos, ¿no?, que los porcinos no son, se nos trajeron los españoles, pero muchos de los platos que vamos a revisar, pues tienen al cerdo como uno de sus productos principales, ¿ya? Vamos a iniciar entonces este recorrido por la parte de Sudamérica, por Colombia, ¿ya? Espero que medio que se me corta la presentación. ¿Ya? En el caso de Colombia, la gastronomía colombiana es el resultado de una fusión de muchas de las tradiciones culinarias, ¿no? Y de las culturas indoamericanas locales y de las europeas, especialmente la española. Aunque ciertas zonas, y sobre todo en la parte de costa, podemos ver mucha influencia africana, ¿ya? No existe un consenso en realidad en cuanto a un único plato que represente a toda la gastronomía boliviana. Sin embargo, hoy en día incluso están muy popularizadas las arepas, ¿no? O sea, de hecho, por esta migración incluso de colombianos y venezolanos, pues ahora
tenemos la costumbre, ¿no? de encontrar arepas por algunos lugares de la ciudad y eso también se replica en ciudades grandes como Quito y Guayaquil, ¿ya? Pero también podemos mencionar algunos platos como el caso del sancocho, la bandeja paisa, el ajiaco, ya las lechones tolimenses, el mote con queso costeño, entre otros. Y no podemos tampoco dejar de lado pues el uso del café o como uno de los productos principales de este país, pues el café. Ya es muy notable ver y se replica mucho en los mercados, al igual que aquí en Ecuador, el que la comida más representativa y la comida con mayor gusto, con mayor sabor, está dentro de los mercados y los lugares populares, ¿no? La costumbre gastronómica es bastante similar a la nuestra. Sin embargo, sabemos que Colombia es un continente mucho más amplio y también su cocina de Oriente es es bastante reconocida, ¿ya? Entonces hay algunos platos importantes que iremos revisando, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de la bandeja paisa, ese yo creo que es uno de los emblemas de Colombia, un plato que contiene muchísimos productos derivados de cerdo, tiene la arepa, arroz, frijoles también, eso es un plato bastante completo, ¿ya? Vamos a admitirles a los... Yo creo que ahora sí estamos todos, nos falta uno, creo que nos falta uno. ¿Quién está con Android? Blue Droid. Está el Ángel, está el Isaac, Jessica, Paul, Silvana. Yo. Jessie, ya, no hay problema. Yo, Jessie. profe, perdón. Ok, no hay problema. Ya. Existe muchísima diversidad de fauna y flora en Colombia y de hecho de ahí parte, ¿no? Esa gastronomía variada que podemos reconocer. Con realidad muy poca influencia de cocinas extranjeras, se incorporan algunas tradiciones de la cultura española, mestiza y afrodescendiente, ¿sí? Algunos de los ingredientes comunes que podemos mencionar, ya dijimos o mencionamos algunos platos, pero como productos podemos mencionar productos como el arroz, el maíz, la papa, la yuca, muchas leguminosas, sobre todo el frijol. Ya dentro de las carnes, los productos vacunos, gallinas, cerdos, cabras, cuy, otros animales. Hay un plato, por ejemplo, con gallina que a mí me gusta mucho, que es la gallina velluna, ya que es un plato donde lo que se hace es primero, no asar, ahumarle a la gallina, ¿sí? Por suficiente tiempo con maderita para luego cocerla dentro de un estofado, ¿sí? Entonces es un plato donde se utiliza, por ejemplo, la gallina tal vez con un gusto diferente, ¿no? Aunque se utiliza también el cuy, pero realmente también se lo utiliza mucho como en guisos, no tienen la costumbre como de hacerlo a manera de la ecuatoriana, ¿no? Asada y eso. Pero también mencionamos productos como pescados y mariscos y una importante variedad de frutas tropicales, mangos, bananos, papayas, guayabas, ya el lulo, que es la naranjilla, y el maracuyá. Ya, aquí tenemos una fotografía de la bandeja paisa, ¿ya? En el caso de la bandeja paisa, pues consta, como ustedes ven, de una porción de arroz, frijoles, tiene maduros también, aguacate, tiene carne, normalmente es una carne molida bien guisada, bien saborizada, completa también con el chicharrón, ¿ya? Y aquí tenemos el famoso Profe, ahogado. Diga Ángel. Angelito. Ay, el chorizo me olvidé. Tenemos el chorizo. Chorizo profe, paisa realmente que se utiliza. Diga Ángel, te estoy escuchando. ¿es mi interés o es el suyo el que se está costando mucho? Que me digan los demás si es el mío, para ver si me puedo Del cambiar. Sí, está mal el inglés. El mío. O sea, yo la verdad no entiendo mucho lo que está hablando. Sí, pero está Sí. en costado. Está entrecostado. Ya, voy a ver si me muevo a la biblioteca, ¿ya? Porque ahí tengo un poquito más de conexión.
A ver, espérense, me pongo todo para la movilización. Vamos. Agarra. ¿Qué? Vamos a... ¿La biblioteca ya abrieron? No, la biblioteca está abierta, pero yo... ¿Ah? A ver, ahí le voy a dejar ya que se siga pasando, no importa. ¿A dónde vamos? A la biblioteca. ¿Qué hace? Porque no está buena la conexión. Desconecte el cargador, ¿ya? Hola. Hola, Esperacita. Aquí mismo creo que tengo mejor conexión. Claro, sí, ahora pude entrar. Pero bueno, bolsillo chiquito de la mochila está. La mochila estaba afuera. Ahí estaba, pues claro. Yo tenía la mochila. Ya. Vamos a ver si ahí mejora, ¿ya? ¿Me copian? 10-4, 10-4. Ya. Aquí se conecta ahí abajo. Y ahí pones. Ok. Ya, sigamos entonces. A ver, ahí nos habíamos quedado. Ya. Ah, ya decíamos entonces que aquí teníamos una fotografía de la bandeja paisa, ¿no? Que es uno de los platos más tradicionales, quizás no tan técnico gastronómicamente, pero refleja la costumbre colombiana, ¿no? Y sobre todo el uso de productos. Creo que este es uno de los platos que mejor representa los productos más apetecidos por los colombianos. Ya, entonces aquí tenemos, por ejemplo, el frijol, el arroz, tenemos el uso del plátano, el aguacate, el cerdo en forma de chicharrón, tenemos una carne guisada también, como ven aquí. Normalmente se sirve con el chorizo paisa, o el que es bastante conocido por nosotros, aunque sí se utiliza también un tipo de embutido un poco con una emulsión, ¿sí? Aparte, si ven aquí en el centro, se puede diferenciar aquí el ahogao, que llaman ellos, que es asimismo una cocción bastante prolongada de una salsa de tipo cobertura, que se hace a partir de tomate, cebolla, pimientos y ajo, ¿no? Entonces esto se deja cocinar por mucho tiempo y obtenemos el ahogao, que se acompaña no solamente con preparaciones como la bandeja paisa, sino también con productos en donde vamos a tener la arepa, ¿no es cierto? Y aquí en esta foto nos falta una arepita. Por ahí creo que está, o no sé, está confundida con los plátanos, pero es también parte de la bandeja paisa, ¿ya? Poner huevo frito también, chef, si no estoy mal. Sí, 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 también tiene, no todas las bandejas paisas tienen el huevo frito, y no todas tienen, por ejemplo, el ahogao Chef, que tenemos aquí. chef, ¿y es con carne molida? En realidad, bueno, sí la hacen con carne molida, pero mezclan las carnes molidas incluso, o puede también utilizarse un tipo de carne con un corte un poquito más grande, aunque sí se la repica, ¿no? O se la desmecha incluso. Va a depender obviamente del tipo de carne y la categoría que tenga, pero en realidad este guiso sí se hace con una carne molida. Porque también hay que considerar, ¿no? Que son platos, como digo, populares, que reflejan el uso de productos y que quizás incluso utilizan los cortes que no salen, ¿no? O sea, que de pronto son más económicos, porque estamos frente a un plato bastante tradicional, bastante popular, que se vende incluso en la calle, ¿no? Entonces, o en lugares o en fonditas y demás. Entonces, estamos hablando de un plato realmente económico, pero bastante sustancioso, ¿sí? Eso por hablar algo de la bandeja paisa.
Como el seco de pollo, que es tradicional de aquí. Ya, como el Bien, seco de pollo, o tal vez si yo hablo de platos un poquito más completos, por ejemplo, en la parte de norte, ¿no es cierto? Tenemos platos como las fritadas que incluyen, ¿no es cierto?, mucho más componentes que lo acompañan y demás. Entonces, sí son platos que similares o bastante parecidos a nuestra cultura, ¿no? O platos similares de nuestra cultura, pero que obviamente van definiendo las características de estos lugares. Ahora, a mí me llama mucho la atención y ya un poquito analizando la cocina colombiana, ¿no? Desde fuera y con las, no sé, con las anécdotas que se han vivido, que se han contado también, como nos hemos ido enriqueciendo un poco de esta experiencia de cocina colombiana. Siempre el sabor va a ser predominante de los condimentos que se utilizan o de los vegetales iniciales de las cocciones, ¿no? Como cebollas, ajos, pimientos, tomate, ¿no? Que están súper presentes. Condimentos igual, seguimos con productos como el comino, bueno, la pimienta, pero realmente no hay una influencia de especería en estos platos, en este tipo de platos tradicionales. Pero vemos, por ejemplo, una influencia italiana bastante marcada en platos como, por ejemplo, el ajiaco, ¿sí? Que combina o que tiene dentro de su composición, esta es una sopa que se hace en base a restos o a carne de pollo, ¿sí? Y es a manera de una sopita de pollo, pero que se adereza o se emplean alcaparras como para darle un sabor mucho más ácido. Es un plato bastante interesante, pero es un plato quizás que no está presente en las fondas o no está presente en todos los lugares con esa característica de utilizar, por ejemplo, las alcaparras. Pero hay otra cosa interesante también que los colombianos hacen, que es darle múltiples funciones o usos al cerdo. Ya, entonces de ahí vemos, por ejemplo, el empleo para chicharrón, se utiliza mucho la carne para guisos también, y bueno, o sea, podemos nombrar un montón de platos, ¿no? Para reconocer esta cocina. Ahora, a mí me llama la atención mucho y quería con ustedes hacerlo. Yo me quedé bastante sorprendida la última vez que con unos amigos colombianos ellos hicieron una arepa de huevo. ¿Han visto o han probado la arepa de huevo? Noche, yo no. Ya, la arepa de huevo No, chef, es. yo tampoco. Ya, eso, bueno, estamos ahorita, yo creo que las arepas colombianas y venezolanas son comunes para nosotros o tal vez ya hemos tenido experiencia al comerlas, ¿no es cierto? La venezolana es más rica, pero Ya, sí, yo también estoy de acuerdo. Me gusta más la venezolana porque es más blandita la masa y porque aparte puedes tener muchos más rellenos. Una de las diferencias que tenemos con las arepas, por ejemplo, entre las venezolanas y las colombianas es que los venezolanos rellenan la arepa. Los colombianos te sirven como que los rellenos, ¿no? O los sabores de tus rellenos, pero sobre la arepa, ¿ya? Y es mucho más fina, es un poco más seca la arepa colombiana. Pero a mí me llamó mucho la atención una que hicieron, que era la arepa de huevo. Esta arepa es una arepa un poquito más gorda, pero dentro de la arepa hay un huevo, ¿sí? Entonces tiene como doble cocción para que tú puedas tener al final, cuando abres la arepa, ¿no? O sea, el huevo está tiernito y tienes como esa sensación, ¿no? De como que la arepa está frita por fuera, está súper crocante, pero en el centro tienes un huevo, ya que está tiernito y que se rompe y que tienes toda la yema ahí, que es súper interesante. Me gustó mucho y ahora quería hacerla con ustedes. Pero lo que más me gustó de esta arepa era que se combinaba con este ahogado, que es esta salsa, como digo, de bastante fuerza de sabor, porque los vegetales se cocinan muchísimo tiempo, ¿ya? Y dan al final un sabor bastante agradable. El día que hicimos la ropa vieja, la ropa vieja del grupo de la Jessie Tenesaca, tenía este proceso, ya de que yo digo que es importante que en estas gastronomías entendamos que las cocciones prolongadas y esos guisos, esos ahogados que se hacen así con muchísimo tiempo, pues marcan la diferencia, ¿no? Y son súper importantes para reconocer una gastronomía local. Entonces, en el caso de este ahogado, quiero que vayan teniéndolo en su cabeza, que son una de las cosas que creo que yo más valoro de la gastronomía colombiana, porque hace que toda la comida pues
tenga como que ese sabor colombiano por el uso de estos condimentos, ¿no? Y de estos productos, obviamente, estos vegetales que van a darle mucho, mucho sabor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más que tengan? La empanada colombiana, la empanada de papa es muy colombiana, ¿verdad? Sí, 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 también. Pero si es que ustedes se fijan, todas estas bases de sabor, o sea, todos los productos con los que se rellenan o los que se sirven, estas salsas, incluso hay unas salsas que tienen muchos vegetales, como avinagrados, salsas como emulsiones también, como mayonesas también que tienen mucho, mucho sabor, ¿no? Y sobre todo yo creo que el empleo de cebollas, ajos, pimientos y tomate es fundamental, ¿no? O sea, son bases para la saborización de gran parte de los productos. Bien, y una de las bebidas más tradicionales, pues sabemos, ¿no? Que Colombia es ampliamente cafetera. Tal vez es uno de los países de Sudamérica que la producción más grande tiene de café, ¿no? Para el mundo, exporta, conocemos diferentes variedades incluso que se dan de café, y es conocido el colombiano, ¿no? Por la producción del mismo. Bueno, y por otras cosas también, pero no vienen al caso. Ok, entonces, las bebidas o los productos derivados también del café son ampliamente utilizados. Me gustaría que por ahí tengamos alguna propuesta, ahora que les voy a indicar, ¿no? Luego el menú que tenemos pendiente para la propuesta de cómo es del menú del juego de roles, entonces podríamos considerar a Colombia, ¿no? Por el uso de su café también. Ok, vamos entonces a revisar ahora un poquito de Venezuela, ¿ya? Y existe creo que mucha controversia, ¿no? Muchísima controversia entre lo que antes conocíamos como gastronomía venezolana, ¿no? Y lo que hoy en día de pronto es bastante común en nuestro medio, ¿ya? Pero creo que de la parte norte de los países que se encuentran incluso en la cordillera de los Andes, que tienen como estas similitudes en cuanto a sus gastronomías, creo que Venezuela tiene un resultado de una mezcla cultural eh, donde vamos a tener países europeos como España, Italia, Francia, Portugal, muy presentes, ya mucho más presentes que quizás en algunas zonas incluso de Colombia por el uso de estos productos que decía, como las alcaparras y demás, ya, pero también tiene una influencia algo africana, sobre todo en la parte igual de costa, ¿no? Yo creo que todos los países de Sudamérica, Centroamérica, que están hacia la costa, sobre todo hacia la costa del Atlántico, lograron esta influencia, ¿no? De negros, por la llegada, digo, por cómo llegaron hacia la parte de Sudamérica y la parte de Centroamérica también, ¿ya? Con la gastronomía de los pueblos indígenas de Venezuela también se dio un mestizaje interesante. Eh, no hay tantos platos tradicionales conocidos a nivel mundial, podríamos decir, que hayan sido impulsados o potencializados, como el caso de los platos colombianos, o más adelante que vamos a ver, ¿no es cierto?, la gastronomía peruana, que es la más popular o la que más apoyo ha tenido a nivel de toda Sudamérica, ¿ya? Sin embargo, sí podemos ver algunos matices de gastronomía mediterránea o de influencia mediterránea en este tipo de cocina, sobre todo incluso en la parte de costa, ¿no? Las ciudades o las zonas de Venezuela que están mucho más hacia la parte de la costa. Aquí una arepa que llama la atención, ¿no? Quizás es uno de los platos más conocidos de los venezolanos hoy en día, ¿no es cierto? Incluso por esta migración que ha habido, es la arepa, ¿ya? Que es la manera de ¿no es cierto?, de este pancito o este bollo que se cocina sobre una plancha o sobre una sartén y que tiene la característica de tener el centro bastante húmedo, bastante podríamos decir suave, pero la parte exterior es una textura bastante crocante. Ya, la arepa venezolana es mucho más gruesa que la colombiana, sí, es mucho más. Nosotros hicimos, acuérdense ahora, las pupusas en Centroamérica también, ¿no? Eran unas tortillas de maíz. Son bastante similares, las hicimos gruesitas. No me acuerdo quién hizo las arepas, creo que fue el Ángel. Sí, ya Ya. sabes. Entonces, hiciste las pupusas tú, que es esta masa de maíz que se combina con agua, un poco de grasa y sal.
que va a tener esta textura en el interior es bastante suave, pero en el exterior es crocante, ¿no es cierto? Por el empleo de una plancha, sartén y todo. Eso dice yo, chef. ¿Hiciste tú, Diego? Sí. Ah, no, no, el Ángel hizo el vigorón, el de yuca, que estaba bueno. Exacto. Sí, ya. Ya sabes, como yo. Ahora, Profe, diga. profe, a mí me dieron algo similar, pero se llamaba hallaca. No, estamos ahorita hablando de las arepas, Jessie. Lo que está viendo en la fotografía es una hallaca, sí. A eso Sí. voy, está más abajo. Las arepas son estos bollos redondos, ya similares a los pupusas que Ujú. hicimos. No estuvo usted el día de Centroamérica, que cocinamos el primer No, Centroamérica. Ya, ahí hicimos no. unas tortillas similares a las arepas. Ya, y las arepas sí son así como vimos en la foto anterior, esta. Ya, entonces si ven, normalmente la textura afuera es crocante y adentro se mantiene incluso esa masita de maíz, pero bastante suave. Ya, eso es resultado de utilizar una buena dosis, una buena cantidad de líquido en la harina de maíz, porque normalmente la harina de maíz absorbe muchísima agua, ¿ya? Entonces te permite, ¿no es cierto? Y como utilizamos una harina que está precocida, entonces te permite una cocción bastante corta que va a permitir que se cueza la arepa en realidad desde adentro, pero que la parte externa sea la crocante y la parte interna va a ser, ¿no es cierto?, bastante húmeda y suave. Y justo iba, ¿no? Que uno de los platos que quizás a mí me llama mucho más la atención, que es la yaca, que sí la estamos viendo este momento, que de ley la vamos a hacer. A mí me encanta la yaca porque nosotros estamos muy acostumbrados y tenemos muchísimos envueltos, ¿no es cierto?, en la parte de la costa, de la sierra y hasta en el oriente, ¿no es cierto? Podemos tener envueltos como el caso de los ayampacos, ¿verdad? Pero esta hallaca se caracteriza o se diferencia tal vez de los envueltos que hacemos en todo el Ecuador, porque a diferencia de, por ejemplo, un tamal común, y no sé, Jessy, ahí compártame si es que fue así como usted la consumió, nosotros cuando hacemos un tamal, ¿qué hacemos? Colocamos la masa, ¿no es cierto? Y sobre la masa colocamos el relleno, ¿verdad? Cerramos y nosotros cuando abrimos un tamal vamos a encontrar en la parte superior siempre el relleno. La característica de la yaca es más bien que nosotros, el relleno va por dentro, ¿sí? El relleno va por dentro, entonces se concentran mucho más los sabores, se concentran mucho más los elementos dentro de él, aparte que son preparaciones tienen tamaños mucho más grandes, similares a un bollo, por ejemplo. Un bollo en la parte de la costa, nosotros sabemos que es una preparación mucho más grande, ¿verdad? Entonces, la yaca también es un plato que se elabora muchísimo, tiene un tamaño mucho más grande. Aquí vamos a ver el uso del maíz como parte de los productos endémicos, pero vamos a ver dentro de los elementos de saborización productos como un poco más incluso ácidos, como el caso de aceitunas, se utilizan también alcaparras, incluso se utilizan reducciones o se utiliza mucho el vino para darle cocción al relleno. Igual tenemos, por ejemplo, huevitos y estos vegetales y todo, pero creo que la característica más importante es el uso de estos productos ácidos, como el caso de las aceitunas, alcaparras, y demás, ¿ya? Entonces, es un plato que a mí me gusta muchísimo, que sí lo vamos a hacer. No sé, Jessy, si me comparte la experiencia que tuvo usted con la yaca. Sí, profe, igualito como usted dijo. La misma. Ok, Sí, tiene un sabor bien, bien fuerte. Un guiso. Es rica. sí, muy Tiene rico, bastante sabor. sí. Pero Diga. otra cosa es la forma Ah, en la que las le sierras. cocinan la yaca. Sí, también a ver, cuando yo aprendí a hacer las hallacas, a mí esta señora venezolana me dijo que tenía que extiendes la masa sobre, por ejemplo, la hoja de plátano, ¿sí? Colocas el relleno y luego la cierras. Aparte de que hay dentro de la cultura de la elaboración de la hallaca, también se demuestra aquí como que la influencia europea por el uso de ciertos productos, está la influencia amerindia por el uso del maíz y está también el uso del plátano, de la hoja de plátano, por ejemplo, que ahí vamos a tener una influencia africana. Sí, entonces en este plato se combinan muy bien estas tres culturas ya para formar. De hecho, este plato ha ido teniendo una evolución importante por justamente la influencia de estas tres culturas, ¿sí? Entonces es un plato que tiene muchísima historia.
Hay muchas maneras, si ustedes googlean un poquito, revisan libros, van a ver que hay mucha, a mí me gustan estos platos que tienen mucho, como esa parte ceremonial. Para mí, por ejemplo, en el Ecuador, yo no sé qué sería de nosotros de un carnaval sin el faenamiento del cerdo, por ejemplo. Cuando tú sacas todas las partes de cerdo y con cada una de ellas haces una preparación y pasas todo el día de carnaval comiendo el chancho, ¿no es cierto? Es muy bonito. Para mí eso tiene mucha ceremonia, tiene mucho atrás de muchos tiempos, de ir valorando cada una de las partes, ¿no es cierto?, de estos productos. Entonces, creo que la yaca es algo que demuestra mucho eso también, ¿no? Para los venezolanos, es como que una de las insignias o de los productos que más demuestran ese cariño, quizás, o incluso esa técnica, esa incluso no sé, herencia que se tiene de abuelos y demás. Entonces es muy, muy lindo hacer esto, a mí me gusta mucho. Y también algunas otras preparaciones, por ejemplo, a ver, en Venezuela, antes incluso de todo de este lío político que hubo y de este cambio importante que tuvieron, ¿no? Y que no fue beneficioso para nadie, pues se encontraba muchísimo estos establecimientos donde se vendían arepas, pero tú tenías como una carta increíble de rellenos, tienes una carta increíble de rellenos, o sea, como entre 20, 25 rellenos que puedes echarles a la arepa. Pero creo que las más conocidas, incluso las más populares para todos nosotros, es el pabellón criollo y la reina pepiada, ¿sí? Que son dos de los rellenos más comunes que se hacen. Sí, en el caso del pabellón criollo, que es un guiso de carne que se cocina a sí mismo muchísimo tiempo, es una carne desmechada, que incluso se combina con frijoles negros, ¿ya? Y tenemos también la reina pepiada en honor a las reinas de belleza venezolanas, que es una mezcla de pollo con aguacate y algo de mayonesa, ¿sí? Que son como las más populares de los rellenos para las arepas a nivel, digamos, mundial o las que más se conocen. Pero realmente en Venezuela se tiene una carta amplísima donde se utilizan muchísimos productos entre cárnicos y también mariscos y todo que pueden utilizarse para el relleno de las arepas. Es un poquito como lo que pasa con los tacos que hablábamos, ¿no? Al inicio. Creo que luego nosotros tuvimos ahora una visión diferente de los tacos, ¿no? Porque vimos tantas formas de elaborar los tacos de manera tradicional en México, que ya todas las opciones que tenemos aquí a veces tienen un poco de limitación, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con las arepas. Posiblemente estos sean los dos rellenos más populares que tenemos, pero se tienen muchísimos más, ¿ya? Otro de los platos tradicionales que me gusta mucho es este asado negro, ya que también se utiliza para rellenar arepas. El asado negro tiene una influencia italiana, mediterránea, es una carne como que se quema al inicio y que luego se cocina a sí mismo como guiso, con tomates, con vino, bastante, y va a tener un sabor bastante diferente al final. Incluso el corte que se utiliza para este asado negro es el salón, ¿sí? De la res. Entonces, son platos con muchísima cultura, ¿no? Con muchísimo sabor, que demuestran mucho y que sobre todo hoy en día vemos que el venezolano que incluso está fuera de su país valora mucho más tal vez estos productos, ¿no? Porque los está reproduciendo en los lugares en los que ellos están, ¿no es cierto? Y tal vez cambiando un poco esa preferencia de la gente, ¿no? Porque quizás lo positivo de que exista esta multiculturalidad ya en todos los países por la migración que se ha tenido venezolana, ha sido, ¿por qué? Porque de pronto sí nos están introduciendo en su cocina, ¿no es cierto? Pero hay que, obviamente, reconocerla, respetarla, ¿no es cierto? Y sobre todo valorarla, creo yo. O sea, hay que sacar lo bueno de todo esto. Ok. No sé si alguien más quiera comentar de pronto algún producto adicional que ha consumido, ha probado de esta cultura venezolana. ¿No? Dentro de las bebidas, reconocemos estas bebidas frías. Vamos a realizar la bebida del papelón, que es un jugo de caña, ¿sí? Que se combina con limón, ¿ya? Entonces, bastante interesante, ¿no? Y bastante hielo. Vamos a hacer un papeloncito como para probar, ¿ya? Me ayudan con no, son 6:54. Ya. ¿Algo más que queremos acotar? ¿No?
Hablen, Ok. pues. Ya. Ok, vamos con Argentina. Profe, ¿cuántos platos vamos a hacer la siguiente clase? O sea, cuando nos toque ya Sudamérica. O sea, cuando hagamos Sudamérica, igual vamos a ir considerando todos los... A ver, normalmente hacemos como dos menús, ¿no? Entonces vamos a ir considerando el seguir haciéndole eso según los países que nos toque. A ver, yo tenía planificado de esta manera, a ver, les voy a decir, en mi cuaderno que todos dicen que anoto hace rato, pero es mentira. Ya tengo yo. Pero sí, No, ya tengo, siempre tengo anotado. No Eso sé, era la verdadera, ese día nos hizo mentira, jamás. Ya. A ver, vamos para la sesión. La primera sesión que tenemos de Sudamérica, vamos a hacer Colombia, Venezuela y Perú. ¿Ya? serían 9. No, no, no. Igual son dos menús, pero vamos a ir combinando. ¿Ya? Sí, porque si la última clase estaban ahí estresadísimos que quieren hacer igual que la última vez, que nos qué. No. Para la semana del 1 al 5 de febrero vamos a cocinar Brasil, Chile y Bolivia. Para la semana del 8 al 12 de febrero consideramos Argentina, Uruguay y Paraguay. Luego tenemos vacaciones tenemos las vacaciones de carnaval y regresamos con juego de roles el 22 y el 20 al 26 y del 1 al 5 que son los exámenes. ¿Ya? Entonces vamos, las dos últimas sesiones de clase, considerando incluso la semana de exámenes, son juegos de roles. Y antes de eso vamos a seguir con estas clases de reproducción de la parte de Sudamérica. Ya así, entonces está la primera sesión Colombia, Venezuela, Perú, la segunda Brasil, Chile, Bolivia, la tercera Argentina, Uruguay, Paraguay. Y vamos a ir combinando ahí para hacer dos menús, igual de entrada fuerte y postre, o posiblemente así como hicimos la última vez, solo uno de los menús tenga postres. Ya les voy a ir indicando desde la próxima clase las preparaciones que vamos a hacer, ¿ya? Pero sí me gusta, o sea, quise hoy mostrarles ya un poquito esto de aquí para que ustedes se vayan familiarizando un poco también con las preparaciones que tenemos para esta propuesta de roles, ya que ya tengo listo el menú que vamos a hacer. Y ahí ustedes me dirán si están de acuerdo, si hay algo que podamos cambiar, no estoy cerrada a eso. Ya yo tengo que mañana entregar esa requisición, entonces me gustaría que hoy pues podamos revisar eso. Por eso quería, la primera hora quería emplear para explicarles un poco esto de acá y ya la segunda para que revisemos eso. Bueno, no perdamos tiempo. Argentina. Sabemos que es uno de los países con la mayor producción de carne vacuna, ¿ya? Es también la de mayor consumo de este género, ¿no? Algunas variedades de reses que tenemos en la Argentina que se utilizan con mucho agrado. La gastronomía argentina se caracteriza sobre todo por la diferencia que tiene en su cocina a las del resto de países de América Latina. Creo que Argentina y Paraguay son los que tienen esa diferencia bastante marcada, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí combinamos la gastronomía criolla argentina, la italiana y la española, ¿ya? Muy poca influencia de cocina indígena. Podemos encontrar este tipo de cocina indígena de aborigen argentino, tal vez en la parte sur, ¿ya? Incluso algunas influencias africanas también, ¿ya? Pero siempre a la parte sur. Realmente la zona de la Argentina como capital y los países sobre todo que están incluso en la parte norte, las ciudades que están en la parte norte, pues combinan mucho esta gastronomía española, italiana y la criolla local, ¿no? Es por eso que se utilizan muchísimo los cortes de carne, productos como la pasta, ya que es netamente influencia italiana. Aparte de eso, se elaboran muchísimo empanadas, estos calzones, las pizzas también son muy populares porque todos estos productos que tienen esta influencia italiana, ¿ya? También Argentina es uno de los mayores productores agrícolas del planeta, ¿ya? ¿Qué produce? Trigo, poroto, choclo, ya maíz, estos son un poquito más locales, ¿no? De la gente aborigen, ¿ya? Muchísima leche, de hecho hay muchos productos derivados, ¿no es cierto?, de la leche que son parte de los ingredientes
de la cocina argentina, ya muchísimo trigo, es por eso que se elabora el pan, todas estas masas de pizzas, calzones, empanadas y demás, ya. Y es así como se justifica, ¿no? Que estos productos con origen italiano pues estén presentes dentro de estas preparaciones argentinas, ¿ya? Bueno, Argentina realmente es conocida también el uso de estos productos como la leche y la harina ha hecho que se desarrolle muchísimo más la gastronomía en cuanto a la elaboración de postres, ya que quizás el resto de países de Sudamérica. Si ustedes se ponen a buscar un poquito, por ejemplo, los postres tradicionales de cualquier país de Sudamérica, vamos a encontrar muy poco desarrollo de postres, digamos ya emblemas, ¿no? Pero en la Argentina sí podemos hacer ese reconocimiento, ¿sí? O sea, hay productos como, por ejemplo, los alfajores, que son muy populares, los alfajores argentinos, ¿no es cierto?, a nivel de toda Sudamérica. Algunos postres como los pies de limón o estas tortas como la que vemos aquí, que es una royale, que tiene como 1000 hojas y muchísimo manjar, sobre ella tiene mucho merengue. Son productos ya que nosotros podemos encontrar en recetas, ¿no es cierto?, argentinas. De hecho, muchísimos chefs reconocidos argentinos, la mayoría son pasteleros, ¿sí? Entonces, estamos frente a una gastronomía que tiene muchísimos postres ya como parte de sus costumbres gastronómicas, ¿no? Y que sobre todo se han popularizado a nivel de todo América. Ya. Dentro de las bebidas reconocemos productos como el vino, las cepas de vino que se dan en Argentina llegaron luego de que en Europa se tuvo algunos conflictos, sobre todo problemas de medio ambiente, que hicieron que en cierto momento ciertas cepas pues dejen de pertenecer a estas zonas, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos vinitícolas o esta gente que trabaja con el vino? Fue traer esas cepas a la parte de Sudamérica, y es ahí cuando nació una de las cepas que es más populares y que incluso es de la parte de Argentina, que es el merlot, ¿sí? Que se fue como adaptando, ciertas cepas que se fueron adaptando a los ambientes, a los suelos, y podemos decir nosotros que Argentina es un productor, junto con Chile, es un productor bastante interesante en cuanto al vino, ¿no? Y la hierba mate, que es también conocida como, aquí es conocida como la hierba de Paraguay. De hecho, esta bebida se toma en la zona de Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿sí? Sí hemos tomado, o por lo menos hemos visto esta hierba que saben tomar para que dé leche, ni siquiera a las mujeres que están dando de lactar, ¿no es cierto? Sí hemos escuchado todos. Sí, Ya, esa famosa hierba hierba de Paraguay es lo que se conoce en estos países como la hierba mate, ¿ya? Entonces, la forma de tomar el mate es que es una infusión, ¿no? De una hoja, de un té. Bueno, no es un té, es una tisana más bien, porque no tiene, no es un té en realidad, es una hoja que se infusiona. Como vemos aquí, ¿no? Entonces la forma de tomar es bastante amarga y tienen estos como sorbetitos que vemos aquí, que permiten que solo salga el té y que se queden las hojas, ¿no? Entonces, creo que los argentinos tienen dentro de sus costumbres muchísimo el tomar el mate, ¿ya? Entonces, en Argentina reconocemos la influencia, reconocemos los productos, sabemos que muchísima carne, pastas, productos como el vino, el mate, ¿no? Y los postres que son bastante populares, ¿ya? Vámonos a Paraguay. Vamos. Nuevamente el hierba mate, ¿no? Tenemos aquí, como ven, ya paraguayos, uruguayos y argentinos, muchísima de la hierba mate. Quizás Paraguay, si consideramos esta trilogía de países que posiblemente están como que situados incluso en el mismo espacio geográfico, nos puede hacer pensar tal vez que Paraguay tiene como que esta costumbre similar, o a veces pensamos en Paraguay y Uruguay y asimilamos, ¿no es cierto?, los dos países y pensamos que son lo mismo, que quizás tienen las mismas costumbres, pero no es así. En realidad existen etnias locales como el caso de la guaraní o la tupi guaraní, que influenciaron muchísimo la gastronomía, o que están mucho más marcadas a diferencia de Argentina y Uruguay. Si bien es cierto, tenemos cocina española, italiana por la migración,
también portuguesa, ¿no? Que porque estamos cerquita de Brasil y se influencia portuguesa, ¿ya? Paraguay sí tiene una gastronomía un poquito más aborigen. De hecho, se utiliza mucho, por ejemplo, productos como la yuca o la famosa mandioca, el maíz, se destaca también el uso muchísimo de los granos, ¿ya? Dentro de esto están los porotos negros, porotos blancos, ¿no? Entonces, tenemos aquí una gastronomía, digamos, un poco más enriquecida por esa cultura aborigen. Ellos no se dejaron, a diferencia de Uruguay y Argentina, influenciar tanto por esa costumbre europea, ¿no? Sino ellos mantienen hasta el día de hoy muchísimos de los productos y de las costumbres aborígenes, ¿ya? También el mate, ¿no? Como producto importante dentro de las bebidas. Ya, la descripción que estoy haciendo es un poquito más general, como para que tengan una idea antes de hablar sobre la elección de los platos, ¿no? Luego de esto está es que elaboren ustedes sus fichas para poder compartir esa información y que podamos, ¿no es cierto?, tener un conocimiento un poquito más profundo de estas gastronomías, ¿ya? Vamos a Uruguay. Comparte muchísimo esa gastronomía o esa tendencia de uso de los productos cárnicos, ¿no? Argentina y Uruguay realmente se reconocen a nivel de toda Sudamérica por el trabajo técnico o los cortes que ellos producen, ¿no? Que son como populares y muy apetecidos a nivel de todo el mundo incluso. ¿Ya? También es un resultado de una cocina, de una influencia de cocina italiana y española, ¿ya? Y por eso tiene esa similitud con la cocina argentina. Aunque hay igual una cocina criolla local que tiene importancia, ¿no es cierto? Esa cocina amerindia que tiene importancia. En ciertos productos vamos a ir viendo estos detalles. Uno de los productos diferenciadores de la cocina de Uruguay y del Río de la Plata, que es como su ciudad principal, su capital, y que se diferencia también del resto de América Latina es por el uso de estos productos cárnicos, ¿no? De estas parrilladas o de estos asados que son bastante comunes. Aquí podemos encontrar comidas y bebidas típicas que han sido traídos por esos emigrantes europeos y que se han adaptado a las posibilidades y la disponibilidad de productos en el Uruguay. ¿Ya? De hecho, aquí tenemos uno de los emblemas de Uruguay, que es el chivito uruguayo, que es este sándwich de lomo de res, ¿ya? Que tiene productos como, bueno, en realidad los chivitos se elaboran, son bastante similares en forma como una hamburguesa, un sándwich grande, que emplea un pan, como ven ustedes aquí, es un pan crocante, ¿ya? Un pan semicrocante, relleno de muchísima carne, de lomo, ¿ya? Y que tiene productos como quesos, bueno, tocino, salsas que se hace con muchísimas bases lácteas, son salsas que son como que típicas, ¿no? De la cocina italiana también, que han sido o han influenciado este tipo de plato. Pero como vemos, pues es un plato bastante común. A mí me gusta el chivito, por ejemplo, que se hace en el charrúa. No sé si han comido el charrúa. Estuvo pendiente esa visita técnica, chef, ¿se acuerda? Puede ser, puede ser. Vamos a ver Estuvo después pendiente. del 15 qué nos dicen. Cuando tuvimos clases con usted también, no estuvo abierto, entonces nos fuimos a probar sus sándwiches en el Donuts, creo que era. ¿Y por qué nos fuimos ¿Por qué nos fuimos a comer eso? Porque estaba cerrado el, Pero el ¿en qué charrúa, al clase? paso estaba. Cuando hicimos sanduchería. Ajá. Tienen razón. Tienen razón Por que eso ahí no. está pendiente esta visita técnica Ah, al ya, pues, charrúa. ya vamos a ver después del 15 qué nos dice y podemos planear ahí ir a hacer degustación de un chivito. ¿Ya? Me Esperemos gusta que sí. mucho el de charrúa porque ese sí tiene esa sazón, obviamente, ¿no? Y esa influencia uruguaya. El dueño es uruguayo. Algo que me llama mucho la atención y que quería comentarles de la cocina antes de pasar, me olvidé este rato de la cocina de Argentina, es que la mayoría de sus platos, así como guarniciones, pastas, purés de papa, que también se emplea mucho como guarnición, casi no se consumen productos como arroz, por ejemplo, pero sí las papas, las pastas, no tienen casi nada de sal. Ya, entonces yo creo que es por el hecho de que quieren darle como esa prioridad al sabor de la carne. Lo que sí se emplean es muchas salsas que igual tienen esas bases avinagradas, vegetales
productos como ajo y demás. Entonces, creo que el poder armonizar, ¿no? Todos los productos hace que como que los panes, los purés, las pastas sean como que bajas, no tienen mucho sabor o les falta sal. Ya, eso es lo que yo probé en algunos lugares en Argentina, en algunos, o sea, capaz y puede ser mi percepción, ¿no? Pero estos lugares de asados que se supone que tienen que tener, ¿no? Las preparaciones tal y como son. Me faltaba sal como en estas guarniciones, pero obviamente la carne es solo sal y eso también por darle algo de aporte, ¿no? Pero en realidad no necesitan, son cortes de carne que realmente tienen muchísimo sabor, no necesitan mayor condimentación, ¿no? Entonces, por darles igual una anécdota, ¿ya? Dentro de las bebidas también vamos a mencionar los vinos, aunque no tienen una producción vinitícola así como muy importante a nivel de Sudamérica, en este caso Argentina y Chile se van a llevar el crédito de esto, ¿no? Pero sí se consume muchísimo como bebida el vino junto con nuestros asados, ¿no? Es como... Vamos a Brasil. ¿Alguna pregunta que tenemos con Uruguay, Paraguay o Argentina? Recuerden que estamos viendo como datos un poquito importantes algunos productos, algunas preparaciones para que vayamos teniendo una idea, ¿ya? Vamos entonces a Brasil. Ya cambiamos aquí, volcamos un poco este tipo de gastronomías, ¿no? Ya vimos Argentina y Uruguay que tienen ya una propuesta diferente a la de Colombia, ¿no es cierto?, a la de Venezuela, incluso a la de Perú, vamos a ver, ¿no? Una diferencia importante. Pero en el caso de Brasil, ellos fueron influenciados por los europeos de Portugal, ¿sí? Ellos fueron los que llegaron a esta zona por la cercanía, ¿no? Y dieron esta influencia. Entonces, Portugal y España quizás están cerca en Europa, ¿no? Y tienen quizás ciertos productos similares, pero los portugueses utilizan mucho más ciertos productos como condimentos, pápricas y demás que fueron llevadas también hacia la parte de Brasil, pues generando, ¿no? un cambio en esta alimentación. Aparte, por la zona geográfica, pues encontramos productos como la mandioca o la yuca, ¿no? Algunas frutas tropicales, muchísimas verduras, pescados, también presencia de productos como el maíz, las papas, las legumbres como frijoles y demás, ¿ya? Todos estos productos que fueron igual traídos, en el caso de las legumbres, con la llegada de los esclavos africanos, ¿sí? Entonces, acá tenemos muchísima más influencia de esclavos africanos o gente africana, ¿no? Que dieron paso junto con esta cocina portuguesa y también algunos pueblos indígenas, ¿no es cierto?, a lo que hoy conocemos como la gastronomía brasileña. De hecho, creo que los platos más tradicionales que son más populares a nivel de todo el mundo es la feijoada, que vemos ese plato en la foto de este plato, ¿no? Aquí es este guiso que tenemos aquí que se hace con muchísimo frijol negro y cortes de cerdo que se cocinan lentamente y por largos periodos de tiempo y eso permite que los cortes del cerdo pues se impregnen de este color del frijol. Bastante condimentado también, se utilizan muchísimos condimentos, una cocina bastante condimentada, ¿ya? Y podemos tener algunas versiones también de ciertos platos de la parte de la costa, ¿no? De la parte cercana al mar, que se emplea, ¿no es cierto?, donde se emplean muchísimos productos como mariscos y pescados, y que se combinan muy bien con productos como cocos, piñas, ¿no? Que son de clima tropical, ¿ya? Entonces, acá vemos el uso del cerdo, que se utiliza muchísimo, ya el uso de mariscos también y estas frutas tropicales que les vamos a ir dando uso. Quizás uno de los postres tradicionales más importantes y más conocidos de la cocina brasileña son los famosos brigadeiros, ya que son a manera de unas cocadas, ¿ya? La bebida nacional es la caipiriña, que se hace en base a caña de azúcar, ¿no? Hecha a base de este aguardiente. Y ahí se utiliza, es llamada también cachaca o cachaza, ¿no? Como también se la denomina en la parte de Centroamérica.
Son populares también el vino y la cerveza, sobre todo en esas propuestas gastronómicas, digamos sí, más novedosas o nuevas, ¿no? Las bebidas que se toman en Brasil se utilizan, obviamente que son sin alcohol, batidos de zumos de frutas, con hielo, también se toma café, ya por el clima que tiene, se da una producción de café también. Sin embargo, creo que las bebidas más populares con alcohol, pues son las que se hacen a partir de esta cachaza o el aguardiente. Ya, a ver, ¿qué hora tenemos? Les doy, chicos, ¿qué les parece si les doy unos 5 minutos? Démonos unos 5 minutos. Gracias, Vero. Gracias, chef. Sí, porque tengo que dar de comer a la bendición también. Ya, unos 5 minutos. Listo, chef. Bueno, 5 minutitos. Ok, chicos. Hola, Vero. Olis. Ya nos faltan, creo que solo este y Perú. Ya, bien. Bolivia. Ya están todos presentes, prendiendo las camaritas para ver. sí, Vero. Ya estamos el Isaac, Chef. Ángel. Aquí viviendo. Ya. Jessica. Aquí, profe. Aquí yo también, Vero. Ya, Silvana. Ok, vamos Yo- con Bolivia. ¿Quién más? Jessica. Ok. Está gripada, dice la Jessie. Ok, vamos con Bolivia. La gastronomía de Bolivia es conocida por la variedad de platos que varían por las zonas que se encuentran, ¿no? En el caso de Bolivia, pues tenemos que la gran parte de la geografía, pues hay muchos páramos, hay muchos lugares fríos, pero también tenemos lugares como los desiertos de sal, donde tenemos unos climas secos, climas un poco más calientes, que han permitido pues que se dé una gran variedad de productos, pero lo único faltante que podríamos decir se tiene son los productos de mar. Entonces, dentro de su gastronomía tradicional no encontramos productos de mar. Sin embargo, ya esa gastronomía boliviana que ha ido desarrollándose gastronómicamente hasta la actualidad, ha incluido ciertos productos como pescados o mariscos, no solamente de mar, sino también de río, ¿no? Las posibilidades que tienen son mayores, considerando lagos o considerando la geografía de la parte de agua, ¿no? Que puede dar o permitir que se den ciertos pescados, sobre todo, ¿ya? Aquí vamos a ver profundas raíces españolas e indígenas, ¿sí? Ese mestizaje importante, sobre todo entre los españoles y los indígenas locales. Muchísimos platos y recetas. Yo me atrevería a decir incluso que la mayoría de los platos bolivianos que tienen digamos, ese uso de productos de tierra, productos como granos, productos como el maní, productos como ciertos vegetales, aves también, productos como el cerdo, se utiliza mucho ciertos productos como carnes secas de algunos tipos de géneros también, ¿sí? También podríamos mencionar que existe una producción vinitícola que no es muy conocida en la parte de Sudamérica, pero creo que uno de los productos que sí son conocidos y que, bueno, también es parte de nuestra cultura son las chichas, ¿no? Entonces, la gastronomía boliviana sí se complementa un poquito de esa gastronomía española y amerindia, ¿no? Está presente. Yo les voy a ir poniendo estratégicamente incluso estos programas, me gusta mucho hoy, ahora que salió, no sé si es que ustedes compartieron o vieron ya toda esta temporada del street food de Sudamérica, que se incluyen muchos establecimientos a nivel de Brasil, de Argentina, también de Bolivia, donde vemos esa cocina de calle, ¿no? Que justamente demuestra ese uso de productos a nivel de toda Sudamérica. ¿Han visto? Si no, para ponerles de deber. Yo sí vi, Vero, Chef, estaba pero bueno. hace tiempo. Hace tiempos, Yo sí vi. pero la de Sudamérica. Sí, Porque chef. esa salió cuando estuvimos justo en En cuarentena, pandemia. ¿no es cierto? Sí. Sí. Sí.
Ya, entonces, sí sería interesante, ¿no? Que nos podamos enriquecer de todo esto. Creo que esos programas nos atrapan un poquito en estas gastronomías, ¿no? Y nos demuestran mucho de lo que quizás no se conoce a nivel mundial. Conocemos solo las cosas populares o los productos populares y no vemos más allá. Entonces, estos programas me gustan mucho porque demuestran, ¿no? El cómo se cocina. Ahora, un poco considerando eso, alguna vez cuando yo estuve en mis tiempos así, medio de soltera, andando por partes y partes, mochileando así, fui hasta Argentina, la parte de Bolivia, Chile, así, sí, medio que anduve por esos lugares y eso me permitió, como tenía bajo presupuesto, quizás pues ver algunos productos, ¿no? De la cocina de calle. Y algo que me gustó mucho en el caso de Bolivia fue los anticuchos, por ejemplo, ¿sí? Los anticuchos que tienen esta versión boliviana que el corte de la carne de corazón es mucho más fina. El anticucho se hace con el corazón de la vaca, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de los peruanos, ellos hacen los anticuchos con cortes mucho más gruesos. Los bolivianos, y incluso estas señoras, ¿no? Que vendían en la calle, tenían una facilidad de hacer los cortes tan delgados, era una carne fileteada así, pero tan delgada que luego era ensartada en un palo que sentías como que estabas comiendo algo que se te deshacía en la boca, ¿ya? Y súper asados, o sea, en parrillas, súper asados, combinaditos con esas papitas tipo chauchas, ya que con bastante cebollita y sobre todo lo más rico de esto era que se utilizaba mucho el ají amarillo como pasta, el huacatay también, o el famoso chil, que se utiliza para combinar todo esto, ¿no? Entonces me llama mucho la atención el reconocer estos platos de la cocina boliviana. ¿Ya? Entonces, Veo, diga. ahorita que me acuerdo en Netflix que vi yo sobre Bolivia, decía algo bastante importante, que decía que había hecho quebrar a la franquicia de McDonald's, porque ellos ocupan Claro, mucho sus productos. exacto. O sea, aquí también en el caso de Bolivia, súper arraigado esa costumbre de los nativos bolivianos. Sí, tenemos influencia española, pero realmente ha sido una cultura que no se ha dejado, no ha permitido que ciertas franquicias o no sé, este popular de cocinas incluso rápidas y todo, que sí ha pasado tal vez en el resto de países de Sudamérica, ¿no? Aquí no pasa, ¿ya? Entonces la cocina de calle o la cocina tradicional, como estas papas rellenas, como los anticuchos, como estas empanadas, o sea, todos estos productos, pues, se hacen con alimentos nativos, ¿no? El uso del maíz, el uso del maní, súper importante, pero que se da en esta zona. ¿Ya? Algunos alimentos o géneros proteicos que podemos mencionar, los cerdos, las ovejas, los pollos y los vacunos, ¿no? El uso del trigo también bastante utilizado. Sabemos que el trigo es un cereal que necesita, ¿no es cierto? Justamente estos climas fríos y demás, entonces que aquí se ha permitido, pues, dar también, ¿no? Y se utilizan muy bien estos productos en la mayoría de los platos tradicionales, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, uno de los platos que a mí más me llama la atención, que es la sopa de maní, ¿ya? Esta es una sopa que lleva papitas. De hecho, aquí más adelante les voy a mostrar, ya les habilito esta nueva unidad. Hay algunos videos de cómo se elaboran el chuño, que es una papa que tiene un proceso como de liofilización natural, porque se hace justamente en estas zonas donde, ¿qué pasa? Que en los desiertos, en las zonas cercanas a los desiertos, donde se cultiva, ¿no? Por un clima frío se cultivan las papas, pero en esta zona normalmente no se tiene el mismo clima todo el año, entonces no hay una producción de papas durante todo el año. Entonces, ¿qué hacen los bolivianos para poder mantener o tener papas todo el año, que es base de su alimentación? Hacen el chuño, que es un proceso natural de liofilización que se hace a las papas, ya que primero se secan y luego se meten en esta agua casi congelada de los lagos y luego se obtiene un producto que como liofilizado, que tú lo puedes hidratar y lo puedes utilizar
cuando quieras. Ya les voy a poner el acceso a esos videos para que puedan observar. Entonces, esta sopita tiene granos, tiene pasta y tiene estas papas tipo chuño y además tiene maní, ¿ya? Entonces, realmente tiene un sabor bastante interesante. De hecho, esta la estamos poniendo dentro del menú. Ya les voy a indicar cuál es el menú para que la podamos hacer. Y sobre todo, el reto sería el poder hacer una preparación que mantenga ese sabor, ¿no? Esos productos tradicionales, quizás básicos, pero que podamos llevarla a alta cocina. Aquí tenemos un video de los anticuchos. Quizás estos de aquí no son los bolivianos. Bolivianos son un poco más delgados, ¿ya? Pero nos ensartan pedazos del corazón y se cocinan a la brasa, ¿ya? Esos son los famosos anticuchos. Dentro de las bebidas, pues podemos mencionar el té de coca o la coca, ¿no? Que es una hoja ampliamente utilizada por sus beneficios dentro medicinales, ¿no? Que pueda tener. Entonces, al tener gente aborigen aquí, las costumbres, podríamos decir, del uso de estos productos, no sé, chamanísticos, así como que todavía está presente, ¿no? Es importante. Ok, entonces algo interesante que quiero en Bolivia que veamos es la elaboración del chuño, que les voy a habilitar estos videos para que ustedes los puedan observar, ¿ya? En el caso de Chile, en cambio, para mí, yo tengo mucho cariño a Chile, viví 3 años ahí, y ese tiempo me permitió de alguna manera, pues, reconocer ciertos productos de la gastronomía chilena. Sin embargo, no es una gastronomía que ha tenido una evolución así interesante como para decir que hay productos que tengan como que estas bases de sabor, como les decía, ¿no? Que tengan este criterio no sé, de mucho trabajo técnico, de transmitir esto de generación en generación. Quizás en la parte sur de Chile sí se mantenga mucho esta tradición, pero en la parte central, donde es Santiago, si bien es cierto, hay mucha cocina tradicional, pues no hay este apego, podríamos decir, este regionalismo, ¿no? Que sí se puede ver en otros países. También tenemos una tradición indígena aquí, sobre todo en la parte sur, como les decía, pero también vemos una influencia de la cocina española, de cocina alemana, de cocina holandesa, de cocina de estos migrantes que estuvieron, incluso en Argentina y Chile hay muchísimo judío, ¿sí? Porque ellos se establecieron en estas zonas y también influenciaron con su cocina. Ya, también mucha cocina francesa, sobre todo en la parte sur, hay algunas islas, algunos pueblitos que tienen incluso la arquitectura bastante similar a este tipo a la arquitectura que quizás podemos ver en algunos países europeos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, estos países europeos influenciaron mucho esta gastronomía, no es tan marcada, no tiene así como que platos que quizás tengan ese regionalismo, así como que prometa que estos platos van a estar como que fuera del país o que sean conocidos, ¿ya? Creo que uno de las preparaciones más populares de Chile son las empanadas chilenas, ¿no? Que incluso aquí nosotros conocemos solamente las de carne, las de pino, que son llamadas empanadas de pino, las famosas empanadas chilenas. Pero hay un sinnúmero de rellenos, asimismo, que podemos nosotros mencionar, ¿ya? Que se realizan para las empanadas. Algunos platos que voy a mencionar, los asados, que son bastante comunes, productos como cazuelas, el uso del charquicán, por ejemplo, que son algas que se dejan secar y que son parte de algunos platos. El plato del curanto, que ese me gusta muchísimo, que es un plato de la parte sur de Chile, que es una cocción bajo la tierra que se hace en una olla de barro, que emplea dentro de su composición el vino como el líquido que va a utilizarse para darle el sabor y sobre todo para cocinar aquí productos de tierra y mar, ¿ya? Géneros como el vacuno, como el cerdo, como el pollo, y además de eso, pues, productos de mar como como estos bivalvos o como moluscos y demás. Ya hay que considerar que la buena parte de la producción de los pescados que se tienen son pescados de agua fría, ¿no? Por eso es que Chile, por ejemplo, es conocido muchísimo por la producción de salmón, ¿sí? Además de eso, bueno, tenemos otras variedades de pescados que se dan en la zona de Chile por el agua fría, ¿no? Que se tiene, como el caso del congrio y demás,
¿ya? Los porotos graneados, porque sí se utiliza mucho también el choclo y o sea, el maíz en general y los porotos, ¿no? Como parte de esa costumbre aborigen, ¿ya? Después de la instauración del Día de la Cocina Chilena, creo que se celebra muchísimo más la gastronomía chilena a nivel de todo el mundo. De hecho, por ejemplo, las fiestas patrias que son el 17 de septiembre, me parece, no recuerdo bien, vamos a encontrar un sinnúmero de productos de la gastronomía chilena, como el caso de las empanadas, es muy común, la famosa chorrillana, que es carne con huevo y papas, algunos postres también que se realizan, como el caso del mote con huesillo, que les voy a mostrar, pero sí importa mucho la Terremoto también, profe. cultura. ¿Qué, Ángel? El terremoto. ¿Cuál terremoto? La bebida que tiene helado de piña, Ese, sí. alcohol. Sí, hay otra que se llama, o bueno, hay incluso unos helados de chirimoya alegre que se llaman, que tienen como justo mandarina, naranja y también chirimoya. Este de aquí que ven es el mote con huesillo, es Es un postre. demasiado dulce esa cosa. Tal vez hay algunas versiones. Este de aquí, por ejemplo, se consume mucho en la calle, ¿sí? Y es un producto de verano. Entonces, le llaman mote, pero en realidad es como el trigo cocido en como una base de miel, ¿sí? En donde se cocinan estos tipos de duraznos, que son duraznos un poquito más secos, ¿ya? Que se cocinan dentro del líquido igual, ¿sí? Entonces, el famoso mote con huesillo. ¿Por qué tal vez es llamado huesillo? Porque el durazno realmente para poder ser consumido tiene que cocinarse para que pueda ser digerible, ¿no? Porque si no es muy duro, ¿ya? Eh, Algunos productos que trajeron estos influenciadores, podríamos decir, en este caso españoles, que vinieron son el trigo, los cerdos, las ovejas, los pollos, vacunos, que son base de la alimentación también y que dieron origen a muchos de los platos típicos de Chile, ¿sí? Quizás me estoy olvidando de algunos por mencionar no solamente en Chile, sino también en el resto de países, pero ya ahí lo iremos viendo también con el análisis técnico de las fichas, ¿ya? Dentro de las bebidas, el vino se utiliza muchísimo. Hay un producto que, el pisco, que es una bebida alcohólica, también un espíritu que se obtiene a partir de la misma uva, que está muy peleado ahí, ¿no? Entre los chilenos ¿cómo es? Y los peruanos. Entonces, podríamos de pronto, ¿no es cierto?, investigar un poquito, a ver de dónde se podría originar, ¿no es cierto?, esta bebida. Hay que considerar que Chile tiene mucho más linaje en cuanto a la producción de la uva, ¿no? Porque en realidad la zona donde se produce la uva en Chile, el ambiente, el clima es mucho mejor para que se desarrollen las cepas. En Perú, muy poco, considerando que tenemos más desiertos, ¿no? Entonces, habría que ver, realmente no sé quién mismo sería el que originó este producto, pero bueno, es parte de la cultura tanto de Chile como de Perú. Y no voy a seguir con Perú porque no les voy a alcanzar. A ver, déjenme ver cuánto tengo. Sí, es medio larguito, porque en el caso de Perú, pues sí, es un poco más. Les voy a invitar a que revisemos no sé si puedo reproducir el video un poquito para que veamos la cocina, 3 minutitos, y luego de eso... El chef número 1 del mundo es peruano. Se llama Virgilio Martínez y en su famoso restaurante Central deleita a sus comensales con platos que son verdaderas obras de arte inspiradas en la increíble riqueza cultural del Perú. Eliana Choi llegó hasta su cocina para compartirnos una verdadera experiencia de los sentidos. Las creaciones de Virgilio Martínez en su famoso restaurante Central, que está entre los mejores del mundo por sus platos, son casi obras de arte, inspirados en los viajes que el chef realiza, sobre todo a los Andes, y que han quedado registrados en los videos y documentales que le han hecho. Allí donde a miles de pies sobre el nivel del mar, descubre una cantidad de productos y cultivos a veces desconocidos, que hoy son parte de los 18 platos de su menú degustación. Vemos un plato y queremos transmitir la emoción
de un paisaje, ¿no? Lo que hace rico realmente ese componente, ¿no?, de historia y de emoción que le ponemos al plato y de trabajo, ¿no? Emoción e inspiración de su tierra que le regala los colores y flores con los que decora sus platos, pero sobre todo la enorme variedad de insumos que usa en su cocina. 4.200 variedades de papas que están registradas actualmente, ¿no? Y más las variedades de maíces, ¿no? Los cereales, los granos andinos. Hay muchos productos que realmente están ahí y que son parte de nuestra despensa, aún por conocer, aún por usar. Uno de sus platos fuertes es el Cordillera Baja, que lleva carne de cerdo cocida a unas 15 horas, además de otros detalles, como nos explica uno de los miembros de su equipo. Le ponemos un puré de mayua negra, que es un tubérculo, y esta es la piel de cerdo deshidratada. Se adorna con hojas, láminas de la misma mashua, kiwicha como cereal y flores para decorar. Siempre a la vanguardia, el chef número 1 del mundo está convencido que ninguna papa o patata sabrá igual que estas envueltas en arcilla y sal de maras antes de ir al horno. La idea básicamente es que puedas probar muchísimas cosas, desde la tierra, desde el desierto, de los Andes, de la Amazonía. Cerramos esta experiencia probando estas bolitas de camote crujiente y un fino helado de airampo proveniente de un cactus que se usaba en los Andes para bajar la fiebre y en este restaurante para engreír el paladar. Dulce, salado, ácido, ¿no? El restaurante de Martínez está entre los 5 mejores del mundo, pero este chef que un día estudió leyes no se duerme en sus laureles. Por eso tiene un taller de investigación de nuevas plantas y semillas con los que de seguro seguirá alimentando su creatividad. En Lima, Liliana Choi, Noticias Telemundo. Ochoa, sus seguidoras están celebrando que las nuevas generaciones podrán conocer a este audaz personaje que inspira a muchas latinas. ¿Cómo? Ya. Sí. Creo que aquí hay otro que podemos también ver. No, creo que no. Les voy a habilitar en el CIV, ¿ya? Para que lo puedan ver. Profe, este tipo de videos no. No, esos no, Ángel. Esos no les voy a compartir. Jamás. Por eso les decía. No, profe. Ya, verán, vamos a dejar la parte de Perú para que ustedes la revisen en la presentación, ¿ya? Sin embargo, si quisiera la próxima semana, igual darle como que un ratito más de atención a la parte de Perú, considerando, ¿no?, esta evolución que ha tenido y sobre todo que la cocina peruana, creo que el regionalismo que tienen los peruanos para impulsar la gastronomía es importante de reconocer. Por ahí igual hay algunos programas que les voy a poner ya para que puedan ustedes observar a manera de resumen o de aporte personal, ¿no? Puedan hacer luego de valorar la información de estos videos. Y ahí con eso yo creo que quedamos ya un poco en órbita para poder entender estas preparaciones que vamos a hacer, ¿ya? ¿Qué son? Tengo aquí en un documento de Word. Este momento las opciones aquí están un poquito generales. No están descritas todas las preparaciones. El día de mañana nosotros con el José tenemos que subir las requisiciones, entonces mañana creo que tienen con él clase, ¿no? Solo tenemos los lunes. No, El lunes mismo, ya. Pero igual mañana verán, yo mañana les voy a cargar estas recetas. Yo sé que ustedes necesitan las fichas, ¿no es cierto?, para poder hacer el trabajo con José. ¿Verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, el día de mañana ya van a tener ustedes disponibles estas fichas. Pero este ha sido los productos que hemos elegido para nuestros platos, ¿ya? Dentro de las entradas vamos a hacer un anticucho al estilo boliviano. Ya todas recuerden que estas son entradas. Ya vamos a hacer el montaje de estos para que ustedes vean cómo van a salir. La sopa de maní boliviana también vamos a considerar. Quisimos hacer este juego de uso de platos de ciertos lugares que no son muy conocidos, ¿no? Entonces, no queremos como que poner los platos de siempre o los platos más populares, sino quizás mostrar una cocina un poquito más cargada de matices, de sabor, ¿no es cierto?, y de historia. Luego tenemos una moqueca, esta es brasileña, ¿sí? Es un guiso que vamos a hacer en este caso voy a utilizar algunos mariscos o pescado,
Ya se puede utilizar marisco pescado. La moqueca es un plato que se sirve con pan y que tiene dentro de su composición coco, ¿sí? Y los mariscos. Luego tenemos una trilogía de mini arepas. No sé, esto podemos igual analizarlo con ustedes. Sí me gustaría hacer como una trilogía, un platito de entrada donde podamos degustar como que las arepas y con diferentes de los rellenos o preparaciones. Aquí podríamos combinar arepas tanto de Colombia como de Venezuela, ¿ya? Los platos fuertes, por un lado tenemos el curanto chileno, que sí vamos a hacer, emplea muchas carnes de tierra como de mar, ¿ya? Entonces hay conchas, hay pescado, hay pollo, hay cerdo, entonces podemos tener un plato interesante aquí, que es igual un guiso, bueno, más bien es un estofado o manera de un braseado que se hace bajo la tierra. Obviamente no vamos nosotros a hacer bajo la tierra, pero podemos ahí utilizar ciertas técnicas como para poder darle un sabor interesante, ¿ya? De hecho, estos los vamos a ir haciendo también en las clases, entonces, como para que ustedes también reproduzcan y realicen algunos de los platos que están aquí y que tengan mucha más seguridad. Y finalmente tenemos una feijoada, que también es un plato ¿cómo es? De Brasil, que vamos a desarrollar. Y vamos a tener una trilogía de ceviches, un poco para darle también este uso de productos y sobre todo de sabores de Perú, ¿sí? Entonces vamos a tener prácticamente 4 entradas, 4 platos fuertes y dentro de los postres vamos a hacer 2 trilogías. Solo vamos a tener opción de 2 postres, pero recuerden que estos van a ser postres al plato, que van a tener muchísimo trabajo técnico, ¿sí? En su presentación. Tenemos una trilogía de postres peruanos también. Vamos a hacer un King Kong, un suspiro limeño y una mazamorra morada, que esta mazamorra vamos a servirla como un helado, ¿sí? La trilogía de postres de Brasil también, vamos a hacer un frigadeiro, un cuscús branco que se llama, que se hace con yuca, y un bolo de rolo, que es una masa que se hace rellena de coco también. Entonces, como para darle varias técnicas al coco también en este plato, ¿sí? Todos estos productos de los postres incluyen, digamos, ciertos ingredientes, como el caso de chocolate, se utilizan mucho las frutas tropicales también, vamos a utilizar estos productos también tradicionales, estos postres tradicionales de los peruanos, como el caso del suspiro limeño, creo que es el más común. Y recuerden que las bebidas quedan un poco más abiertas a que ustedes las elijan. Ya teniendo este menú, ustedes pueden ir como eligiendo, ¿no es cierto?, cuáles son las bebidas más idóneas para poder, pues, acompañar estos platos, ¿ok? No sé si alguien tiene alguna pregunta con respecto al menú. Ojo, ¿no?, que esto de aquí, chicos, les estoy dando es la idea, digamos, preliminar que tenemos de las presentaciones. En las fichas va a estar obviamente detallado todos los detalles, perdón, va a estar detallado todos los elementos que vamos a utilizar para el montaje, para el servicio de estos platos, incluso una recomendación de las vajillas y demás, ¿ya? Pero nos vamos centrando ya un poquito, la idea de este menú es que ustedes averigüen un poco, ¿no?, sobre estos productos, sobre estas preparaciones y que sobre todo se vayan empapando y luego sea para ustedes mucho más fácil pues hacer las fichas y sobre todo reproducir estos platos luego de ver la degustación, ¿ya? Preguntas. No, chef. No. Verán, voy a enviarles esto por WhatsApp, así como está, para que ustedes tengan ahora. Yo igual voy a subirles estas fichas ya, ¿no? Pero ya para que de pronto, si quieren ir viendo información, analizando un poco los platos, de pronto hoy navegan un poquito por internet, revisan, hay buenos videos también. Entonces, todo eso ya pueden seguir haciéndolo con el menú inicial que tenemos. ¿Ok? Entendido, chef. Ya. Entendido, pero entendido todos, no solo el Diego. A ver, para ver si están por ahí. Sí, chef. Copiado. Sí, chef. Ok, muy bien. Ya. No sé si es que de pronto algo que ustedes hayan visto, que deseen tal vez añadir, alguna recomendación que quisieran realizar.
Por ejemplo, les digo, ¿no? O sea, es pues solo por darles una idea. En la trilogía de ceviches que estábamos haciendo, los chicos de la mañana, por ejemplo, me dijeron si podíamos incluir uno de Ecuador. Entonces, en realidad con el José les permitimos, no hay problema, vamos a ponerles uno aquí de Ecuador. Si es que ustedes están de acuerdo, perfecto, o sea, podemos utilizar la misma ficha. De lo contrario, tenemos la ficha de este otro, solo de los ceviches peruanos, ¿ya? Que queremos hacer. Y bebidas, chef, no nos van a... No, poner- las bebidas quedan abiertas para que ustedes vean las mejores opciones. Ya, chef. ¿Cuántas bebidas? No, yo les cierro la puerta. Sí, ¿me deja pagar? Sí, yo le dejo. Esperen, que la experiencia ya me está botando. No, ya apagué la compu, ya se fue. No, ya me quedo que tengo más clases. Profe, ¿cuántas bebidas son? Yo creería que unas 3, 4 opciones estaríamos bien. Ya, y otra Tal vez pregunta. unas 2 con alcohol y unas 2 sin alcohol. Dime, Ángel, otra pregunta me dijiste. Olis. Sí, el menú es igual para el final del examen. Claro, es el mismo menú que va, o sea, a ver, el menú de juego de roles. ¿Cómo? En base a este es el que tenemos que gastar. A ver, este de aquí es el menú que vamos a servir para el juego de roles, ¿ya? Sin embargo, hay ciertos productos o ciertos platos que están aquí que igual se van a realizar en las clases, ¿ya? La próxima semana nosotros hacemos una demostrativa de estos platos para que ustedes tengan una idea preliminar de cómo tienen que servirse y cómo tienen que salir estos platos en nuestro menú. Pero recuerden que era un menú de alta cocina. Entonces es importante que ustedes conozcan los platos. A lo largo de estas semanas, igual van ustedes a reproducir algunos de estos platos dentro de las clases de cocina que tengamos, las de reproducción. Sin embargo, ustedes, el trabajo que tenían que hacer es ya con las fichas que nosotros les entregamos, sacar los costos y hacer todo el proceso con el José. Que bueno, creo que tú ya no estás, ¿no, Ángel? No, yo ya no. Ya, entonces lo ideal sería que ustedes conozcan estos platos, como que ya revisen recetas, revisen libros, ¿no es cierto? Tengan ideas de cómo son los platos para que no, a ver, el día martes de la próxima semana no les coja así como de sorpresa, ¿ya? Quizás haya después de la degustación alguna recomendación o algo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, realizar como propuesta de parte de ustedes, porque la idea de hacer la degustación y el montaje es que ustedes lo reproduzcan de esa manera. Pero si es que van a tener, por ejemplo, ciertos detalles que sumen, estaría perfecto de parte de ustedes. ¿Ok? Ya, no, pero profe, a lo que yo iba, la requisición que nos toca a nosotros hacer para el final del examen. Ya. Verán, para el juego de roles de la última semana, o sea, el primer juego de roles que tenemos en este parcial, obviamente los requerimientos van como parte de las mismas clases. ¿Ya? O sea, los productos les damos nosotros para el primer juego de roles. Para el segundo juego de roles, que es el examen, porque vamos a tener solo 2 versiones de este juego de roles, y vamos a tener todo este tiempo para que ustedes vayan como perfeccionando todo esto de aquí. Entonces, para ese segundo juego de roles, que es el del examen, ahí sí ustedes obviamente tienen que ver sus insumos. ¿Ok? Ya, gracias, profe. Ya, entonces que quede claro, chicos, que para que vayan trabajando. Ya, de pronto si alguien quiere, yo qué sé, como digo, utilizar algo, ponerle como que su toque personal, luego de incluso hacer la demostrativa y toda la cosa, podrían hacerlo, pero ya depende de su presupuesto y su propuesta, ¿ya? Y obviamente eso tendrán que verlo con José, ¿no? En el tema de los costos. Pero como digo, ¿no? Yo quería que hoy ya estén un poco ustedes al tanto de cuáles son los platos, aprovechen de pronto el fin de semana, antes del día martes que van a tener la demostrativa y degustación,
Y con eso ya salimos súper bien y ustedes van a tener igual estas semanas como para ir desarrollando estos platos y al final hacerlo exactamente, ¿no? Como se propuso hacer en las fichas. Y que sobre todo salgan con todos los detalles de alta cocina que queremos agregar, ¿ya? Bien. Nuevamente les voy a decir que por favor salgan de la clase porque ya tengo que empezar con los chicos de primero. Desearles buena noche, muchachos, que vayan revisando las opciones. De aquí nos vemos el día martes. Recuerden que el día martes tienen la presentación de su propuesta del menú de Castrellón o si es que han elegido otros de los lugares de Centroamérica, perfecto. Hacemos la propuesta, ¿ya? No es necesario que vengan a hacer todo aquí, pueden traer preelaborado. De hecho, acuérdense que ese día vamos nosotros a hacer la degustación de los platos, entonces trataremos de aprovechar todas las horas. Las 2 primeras horas pueden ser para que ustedes hagan su presentación de Castrellón y las otras 2 horas para que nosotros podamos hacer la degustación de los platos. Y la presentación, obviamente. Listo, chef. Muchas ¿Listo? gracias. Ya. Oigan, profe, antes de que cuelgue. Oigan, ¿alguien tiene la clave de la otra clase? Así esto, ¿no? Gracias, chef. Gracias, Jess. Gracias, sí. Ahora no se cuelgue. Gracias, profe. Chao. Gracias, Luego. chef. Chao, Vero. Chao.